La fiesta de Hanukkah es una fiesta en donde recordamos historias de batallas, y no solamente en el campo espiritual, sino también en el campo de batalla literal. Lo más popular que se conoce sobre Hanukkah es que ven que los judíos prendemos lo que llamamos la Hanukkah, que es este candelabro, las velas, pero el contexto de Hanukkah es que fue una guerra de los judíos contra los opresores que intentaron acabar con nuestra identidad, con nuestra, digamos, independencia, y los judíos salimos victoriosos de esas batallas. Por eso, en este video les hablaremos sobre el aspecto militar de Hanukkah. No es muy hablado, pero es súper interesante, y este es un mensaje que considero que es muy relevante para nuestra generación, para lo que estamos viviendo, y tengo el honor de tener al rabino Yosef Bitton. Hace mucho tiempo quería invitarte, Raf. El rabino les presentó una probadita de la extensa biografía del Raf, que él es una figura muy prominente en el ámbito rabínico, en el ámbito académico. Él recibió su ordenación rabínica en Israel, de hecho por mano de rabinos muy destacados en la historia de Israel, como el Rav Ovadia, para los que conocen. También fue rabino de Uruguay, ha servido como rabino de hecho durante más que toda mi vida. Tiene experiencia muy amplia en estos temas, y también él estudió en prestigiosas universidades del mundo, instituciones académicas como Yeshiva University de Nueva York. Él estudió en la Universidad Hebrea de Jerusalén, tiene su licenciatura en Talmud, lengua hebrea, estudios bíblicos de la Universidad Bar Ilan, maestría en Universidad Ben Gurión, también en el departamento de posgrado de la Universidad de Emory. En fin, es mucho lo que podría hablar del RAF, pero me gustaría mencionar un dato curioso, que esto es como algo que, que me conecta al RAF, y es que el RAF también es autor, tiene varios libros y artículos sobre temas académicos, históricos y espirituales, por supuesto. Y yo recuerdo que cuando yo era bastante joven, sí, unos 14 años, 13 años, yo leí el análisis talmúdico sobre la Cenicienta, y esto para mí fue como muy innovador, que tú puedes utilizar el esquema de análisis talmúdico, el esquema judío, para otros planos. Entonces es un dato curioso que de mi niñez, y pueden encontrar al RAF. Yo les dejaré en la descripción de este video un enlace para que ustedes lleguen a el boletín que tiene el RAF, que se llama alajá.org, donde habla de temas de Torah, de pensamiento judío, de historia sefaradí, muchas cosas muy amplias, que es un boletín que alcanza docenas de miles de suscriptores, según tengo entendido. Y Raf, bienvenido a nuestra página. Muchas gracias, encantado de conocerte. Raf, me gustaría comenzar sobre este tema de los judíos y las batallas. Nosotros sabemos que en Hanukkah las probabilidades que tenían los judíos eran muy pocas. Éramos muy poquitos luchando contra muchos. A nivel, digamos, de estrategia militar o psicológico o ideológico, ¿cómo es posible que los macabeos, de todas maneras, a pesar de esta probabilidad, hayan decidido lanzarse a una rebelión contra este imperio que los estaba oprimiendo, que estaba ocupando? ¿Cómo es posible hacer esto cuando todas las probabilidades están en tu contra? Sí, bueno, en primer lugar, Hanukkah Sameach para ti y para todos los que están inicial que ya tienen Hanukkah. Nosotros vamos a comenzarlo en un par de horas o algo así. Este, para los Maccabim, los Hashmonaim, estamos hablando del año 165, 166 antes de la era común. No hay una diferencia entre la batalla militar y la batalla espiritual o religiosa, libertad de culto, digamos. El rey Anteochus, que era el emperador del imperio Seleucida, un desprendimiento del imperio griego, y que dominaban Judea, Yehudá, este, impuso restricciones religiosas. Impuso la prohibición de que hicieran Brit Milá, etcétera, Shabbat, los Jodes, y eso fue lo que, y aparte forzaban, querían forzar a los judíos a abandonar su religión de una forma activa, como aceptando y haciendo sacrificios a otros dioses, como la historia de Haná y sus 7 hijos, etcétera. Y por mucho tiempo, los judíos dijeron, nos resistimos y bueno, si nos tienen que matar, nos matan. Eso es lo que pasó en la historia de Haná, por ejemplo, ¿no? Hasta Matitiá. Matitiau es el primero que dijo, no, no, no nos vamos a dejar matar, vamos a ofrecer resistencia. Se resistió a una delegación de Seleucidas griegos, yo puedo decir, las dos palabras son casi paralelas en este aspecto. Y es muy importante decir esto, que esa delegación llegaba con Mitiavnim. Mitiavnim eran judíos que se habían pasado ya al otro lado. Y no estamos hablando de una cantidad que es un poco importante, estamos hablando de una cantidad muy importante y de mucha importancia también en términos de su influencia, de judíos que estaban asimilados, eran asimilacionistas
y se pusieron en contra de los observantes, que eran más los que vivían en la periferia, en los pueblos, digamos, más en el interior del país. Los Mitianim estaban más en las ciudades que eran más cosmopolitas, como Jerusalén, que eran ciudades mixtas. Entonces, esto era también un tipo, no solamente una guerra contra los griegos, sino también contra los Mitiavnim, contra los propios judíos asimilados, asimilacionistas. Y entonces Matitiao es el que toma la decisión y como dijiste, es una decisión, se podría decir suicida, pero, o desesperada, ¿verdad? Y por eso la atribuimos a Boreolam. Es milagroso que hayamos tenido éxito. Aparte porque los judíos, tanto en ese entonces como durante nuestra historia, nunca nos preparamos para la guerra, no somos un pueblo que vamos a conquistar otros pueblos, no, no somos los vikingos o algo así. Siempre nos defendimos. En este caso también nos defendíamos de estar forzados a dejar nuestro judaísmo, ¿no? Y bueno, y Matitiao demostró un valor increíble. Al principio eran muy pocos, era simplemente él, su familia, sus 5 hijos, que eran muy valientes, y muy inteligentes. Y me imagino que sus familiares o la gente que vivía cerca de él también, puede ser que hayan sido unos cuantos cientos de Yehudim que resistieron. Y de nuevo, es la primera vez en la historia que un pueblo va a luchar no por su supervivencia física, sino para practicar su libertad religiosa, por decirlo de alguna manera. Es la primera vez que pasó algo así. Entonces, al principio se ocultaron después de haber resistido y haber atacado a la delegación y matado a los delegados griegos y mitiavnim que venían a la ciudad de Modín. Se escaparon al desierto de Yehudá, se ocultaron en las cuevas y empezaron a atacar a los griegos, a aplicar la resistencia de una forma más militar, pero tipo guerrilla, como atacando a ciertas unidades del ejército. Una de las primeras batallas que ganan es contra Apolonio, que era, digamos, el, el militar de rango que había sido mandado por Antiochus para sofocar esta pequeña rebelión. Y entonces los judíos ahí atacan, tienen un gran éxito en esta batalla militar, y ahí de pronto pueden tener armas, porque los judíos no fabricábamos armas, no fabricábamos espadas, ni nada de eso. Entonces por primera vez tenían armas, y ahí Yehudá Macabí, que ya había tomado, digamos, el control, había sido, se estableció como el jefe del comando militar judío. Toma ahí la espada de Apolonio, que era como, él dice, es como la espada que David tomó de Goliat, ¿no? Y que nunca la dejó. Entonces, en todo esto ellos son absolutamente observantes, piadosos, rezan todo el tiempo, hacen ta'aniot, hacen ayunos, tocan el shofar, es decir, la identidad judía de ellos era todo. Y Yehudá Maccabi siempre cita Pesukim, versículos bíblicos, lo bejai, lo bejoach, no es por ni el ejército ni por el poder de las armas, es por el espíritu, la inspiración de Boreolam, de inspiración divina. Eran muy creyentes, la historia los llama Hasidim, en realidad, piadosos. La Mishnah habla de que las tefilot de ellos eran como una meditación que llevaba horas en las tefilot. Eh, y bueno, entender que esto va de la mano con ser también muy valerosos en lo militar es algo muy poco común. Entonces, Yehudá es el que encabeza todo esto y empieza Antiochus a mandar, eh, digamos, una delegación mayor de soldados. Con mucha inteligencia, Yehudá Macabí, por ejemplo, lucha contra Serón, uno de los generales que manda Antiochus, y lo vence, atacándolo por sorpresa. Luego, Antiochus manda, encomienda a Lisias, que era su mano derecha, le encomienda a él la misión. Y Lisias manda 3 generales con 10.000 soldados, ¿ok? Y manda a los soldados con 3 generales, Nicanor, Ptolomeo y Gorgias. Entonces acampan en un lugar llamado Emaus, ¿ok? Y en Israel estamos hablando, obviamente. Entonces, Gorgias sale con una delegación de 5.000 soldados para
atacar a los judíos por sorpresa en Mitzpah, que es el lugar donde estuvo Shemón Anabí. Entonces, los informantes le vienen a decir a Yehudá que viene Gorgias. Entonces, Yehudá con sus hombres se escapa por el otro lado, deja las luces del campamento prendidas, llega Gorgias y no los encuentra y se piensa que se escaparon a las montañas. Entonces, sale a perseguirlo a las montañas. Mientras Gorgias sale a perseguirlo a las montañas, Yehudá Macabí con sus hombres, unos 1000 hombres, llega al campamento de Nicanor, ¿no? Que era uno de los generales que estaba allí. Y bueno, antes de atacar, los hombres están como diciendo, no, no vamos a poder contra soldados que están preparados para la guerra, que tienen armas modernas, etcétera. Entonces ahí les da una arenga, como se dice, un discurso donde los motiva con muchísimo contenido espiritual judío, ¿no? Y diciendo de nuevo, repitiendo, no es la fuerza, sino que es el valor que viene de Hashem, que viene de Dios. Y bueno, atacan por sorpresa por la mañana, eh, matan a muchos de los griegos que están allí, y los demás escapan. Toman el campamento, le prenden fuego y dejan todo así hasta que llega Gorgias. Y Gorgias, cuando los ve a los judíos ahí en el campamento preparados para enfrentar a Gorgias, también se escapa. Interesante el libro de los Maccabim, dice que, para que veas cómo era esta gente, tomaron el botín de guerra y lo primero que hicieron fue distribuirlo entre los pobres, entre los huérfanos, entre las viudas. Es decir, estamos hablando de Yehudim, de personas judías con una espiritualidad y em, una observancia religiosa extrema, algo admirable, ¿no? Porque pues, uno siempre asocia, digamos, el valor en la guerra o la valentía también con cierta rudeza y cierta, digamos, no con mucha espiritualidad y generosidad. En este caso por eso digo que es tan importante, variando lo que tú dices, conocer esto, porque ese es el modelo también que nosotros queremos y que tenemos, ¿no? En nuestros Hayalim, que nuestros soldados, los soldados del ejército de Israel, eh, no, nuestro ejército es el ejército de defensa de Israel. Estamos forzados a defendernos, pero cuando nos atacan, ahí nos van a encontrar, como los Maccabim, nos van a encontrar y sabemos que estamos defendiendo no solamente un pedazo de tierra, sino también nuestra supervivencia como judíos, ¿no? Y bueno, y nuestros Hayalim, Baruch Hashem, tienen esa extraordinaria personalidad que es también, es muy difícil de comprender las dos cosas, que son durísimos en la batalla y dentro de ellos son tan piadosos y tan buenas personas, ¿no? Que hacen tanto el bien. Eh, si quieres puedo continuar con las batallas, los griegos Sí, siguen batalla. sí, sí, ese tema me parece que sí, continuar analizando esto y mientras lo hablabas estaba pensando justo en ese versículo del profeta Zacarías, Zacarías en español, que dice que lo mejor, no por armas y no por fuerza, ejército, sino por Hashem es que se vencen estas batallas, pero hay una tensión en verdad entre lo que tú dices, ¿cómo se puede ser? Porque lo que viene a la cabeza es que si una persona es religiosa, entonces no es violenta. Pero hay veces necesitas la violencia para seguir existiendo. Es una tensión muy difícil especialmente un pueblo como el judío, que no somos violentos, Entonces, me gustaría, como, si puedes, a lo largo que explicas el aspecto histórico, como tratar de explicar cómo se ve este equilibrio, porque en verdad es muy extraño. Que a propósito, es una de las críticas que se le da hoy en día a Israel. No, los judíos son tal y tal cosa. En verdad, no. Yo invito a cualquier persona que hable con el soldado promedio o con cualquier soldado, se va a encontrar con seres humanos muy dulces, y no exacto. nos llama a la violencia. Entonces, me parece un punto que si puedes desarrollarlo como un paralelo, sería interesante. Y eso, bueno, yo lo hago mucho en mis escritos, eso, permanentemente. Yo pienso que no se puede mirar la historia sin mirar el presente, que una cosa ilumina a la otra. Mira, es así. Generalmente uno piensa que el pasado ilumina el presente, ¿no? Que el pasado te sirve para entender el presente, pero ahí está la otra cara también, cuando el presente te ayuda a entender el pasado. Por ejemplo, ¿cómo entender que los Maccabim era gente absolutamente piadosa y hacían actos de caridad y a la vez eran, tú dices, violentos?
yo digo valientes, pero quizás sea violentos con el enemigo, puede ser. Este, ¿cómo se puede combinar esas dos cosas? Ahí es donde el presente ilumina el pasado, por lo que tú dijiste. Cuando uno ve a un soldado de Israel, el soldado promedio de Israel, ve las dos cosas, ve a alguien que en su vida es un increíble padre, es un increíble esposo, es una increíble eh, persona que contribuye con la sociedad, que hace el bien, que es voluntario en hospitales, que es voluntario en obras de bien. Y por otro lado, es un valiente luchador que va hasta el final y- y está dispuesto a arriesgar su vida para derrotar al enemigo. Yo creo que lo principal es por qué uno lucha, ¿no? En este caso, como te dije antes, el ejército judío de Israel nunca jamás fue a invadir a un país y tratar de matar a la gente porque sí. En realidad todavía, por ejemplo, en esta guerra presente, todavía nos estamos defendiendo. Eh, el mundo nos va a demonizar, entre otras cosas porque no tienen este modelo. Entonces les resulta totalmente contradictorio, ¿no? Es una demonización a la cual estamos acostumbrados ya. Y es como que el mundo condena a Israel cuando sale a defenderse. Entonces, ¿qué opciones nos queda? ¿No defendernos? ¿No? A veces hemos hecho eso, indirecto o directamente, pero creo que ya aprendimos la lección y en este caso, después del 7 de octubre, cuando tanto se nos criticó, yo creo que el Estado de Israel, el ejército, dio la lección que tenía que dar, que tenía que aprender hace mucho tiempo atrás. Y es que, bueno, que digan lo que digan, no importa. Para nosotros la supervivencia nuestra es más importante. Y bueno, salimos a atacar y lo seguimos haciendo para defender Israel, para defender a Israel, ¿no? Y bueno, que sigan demonizándonos, ese es el precio que tenemos que pagar, que lo hagan. Nunca lo pensé de esa forma como lo acabas de decir, que la crítica es porque en verdad ese modelo no existe. No hay un ejército de defensa. Algo muy innovador para muchas posturas. También me gustaría jalar de algo que dijiste, que nunca en la historia se vio una batalla con las características de los macabeos, como una lucha por su identidad, por su, digamos, libertad ideológica, ¿sí? Llamémoslo religiosa. Religiosa. Sí. ¿Sí? Y de verdad yo pienso que el evento de los macabeos definió la historia de la humanidad. Si los judíos no hubieran existido, o sea, eso se pudo haber acabado el pueblo judío ahí, se hubieran asimilado entre los griegos y ya, pero el hecho de que los judíos siguieron existiendo, eso cambió el rumbo de la humanidad, que tiene repercusiones hasta ahora, ¿sí? Las cosmovisiones religiosas del mundo que parten de este tipo de ideas, entonces me parece también una idea muy interesante, Raf, para ir cerrando, porque hay mucho que hablar. De hecho, para el público les quiero decir que el RAF tiene artículos justamente sobre este tema en su sitio web, que ya les dije en la descripción del video, pueden buscar y se pueden suscribir ustedes también. Pero para concluir la idea, Raf, ¿hay un mensaje que quisieras cerrar sobre todo este tema? Bueno, Hanukkah, como tú dijiste, sigue inspirando incluso hasta hoy en día a nuestros Hayalim y más allá. Yo eh, escribí hace poco sobre la influencia que increíblemente las batallas de los Maccabim ha tenido y tiene sobre el presidente de Argentina, Javier Milei. Es increíble que él, en su discurso de inauguración de su presidencia, él nombró a los macabeos, ¿no? Claro, quizás en un contexto diferente, pero eh, todas sus expresiones, por ejemplo, las fuerzas del cielo que él tanto menciona, o la libertad avanza, o la lucha por la libertad, que él la toma de un punto de vista más político, pero no solo político, está inspirado literalmente, explícitamente en las batallas y los libros de los macabeos. Y él lo dice no, sin ningún problema, ¿no? Este, o sea, yo pienso que este es el mensaje del pueblo judío que hemos luchado por nuestra libertad religiosa y que nos sabemos defender y que vamos a seguir defendiéndonos cuando nos ataquen. No, no somos un pueblo de guerra, no nos gusta la guerra. Eh, no disfrutamos con la muerte del enemigo, todo lo contrario. Este, pero cuando nos despiertan, ahí estamos. Te voy a decir un mensaje final que creo que es muy importante y que tiene que ver también con el presente. Un rabino llamado Eliezer Melamed dice que muestra en su libro que el pueblo judío se estaba asimilando, ¿no? Los mitiavnim se asimilaban sin ninguna coerción,
por parte de los griegos. Y de pronto, Antiochus, en el año 167, 168, pierde la paciencia y dice, voy a forzar a los judíos que quedan para que se asimilen. Y eso hace que Matiteo y sus hijos hagan la rebelión que después resultó Baruch Hashem exitosa, ¿no? Ahora él dice así, dice, si Antiochus no hubiera perdido la paciencia, posiblemente, desde el punto de vista histórico, los judíos se hubieran asimilado. Hubiera sido una cuestión de tiempo. 20, 25 años más, 50 años más, ya está. El judaísmo se hubiera diluido, dice así. Fue de los cielos, fue Mina Shamaim, él lo compara con cuando Hashem interviene, cuando Dios interviene y endurece el corazón del faraón, ¿no? Y dice, eso es lo que pasó con Antiochus, que gracias a su impaciencia, o esa impaciencia, él sugiere que es de origen divino, ¿no? Gracias a esa impaciencia el pueblo judío se despertó y logramos lo que logramos. Yo veo, por ejemplo, paralelos con el 7 de octubre del 2023, como muchísimos judíos, acá en Estados Unidos, por ejemplo, que eran totalmente indiferentes a los judíos, de pronto se despiertan. De pronto se despiertan y se reencuentran con su identidad judía. De pronto empiezan a tener curiosidad por ella. Entonces, son eventos muy duros que ocurren y que los precios son muy caros, pero la forma que los judíos reaccionamos a esos eventos terribles es muy loable y es positiva. Entonces espero que Besrat Hashem en Israel también toda esta guerra termine de una manera positiva, con más seguridad para Israel, con más unidad en el pueblo, que es parte de lo que queremos lograr. Así que Amén. Que Sameach para Hashem todos. cumpla tus tefilot y gracias al público por haber estado. Y un saludo, Raf. Que estés muy bien. Adiós.